Hola, bueno, felicidades por las dos exposiciones. Y de verdad nos ha dejado esto estupendo para el diálogo, Enrique. Yo quiero decir unas cosas también, son como, al final es también como preguntas. Entonces, y son impresiones. Cuando yo oigo, o cuando los oigo, cuando veo a Zubiri y las cosas que dice en cuanto a la verdad, entonces tengo la sensación de que lo primero que tendríamos que ver al comparar a Zubiri con Armstrong, creo yo, es que se trata, que es muy diferente pensar la verdad como actualización o pensar la verdad como adecuación. Cuando una persona diferencia entre proposiciones y cosas reales, a juro, tenemos que caer en una explicación de la verdad como adecuación. Si hablamos de la verdad como adecuación, necesitamos un criterio de verdad. Si hablamos de verdad como actualización, sería poniendo el mismo ejemplo, ese estupendo de la pulga, creo yo. No sé si esto es lo que diría Zubirieo, pero ¿qué es lo que está aconteciendo cuando yo digo que hace 10.000 años hubo una pulga en ese monte? Lo que es verdad aquí es que yo estoy diciendo que hace 10.000 años hubo ahí una pulga. Eso es lo que está aconteciendo. Y desde ese punto de vista de que de lo que se actualizó ahí, es esto que yo estoy diciendo y es verdad, ¿no? Eh, entonces, esta creo yo que es una diferencia fundamental y la otra me da la impresión de que cuando Zubiri habla de verdad simple y después habla de la verdad dual, me gustó mucho cuando Gerardo dijo que en vez de llamarle dos tipos de verdad, se podría decir que una es como una especie de profundización de la otra, o también se le podría decir una visión más amplia. Si estamos hablando de una cosa y de la verdad de lo que decimos sobre la cosa, o la verdad de la cosa, o la realidad de la cosa, y estamos pensando en la cosa solita y misma, es diferente a cuando estamos viendo esa cosa y su verdad o la verdad de lo que decimos sobre la cosa campalmente. Entonces, ver relacionalmente una cosa nos va a llevar a otra forma de ver una misma verdad. Estamos hablando de la verdad de la realidad o de la realidad verdadera o como, como sea que lo diría Zubiri, pero desde dos formas de mirar la misma cosa. Esta es la impresión que yo he tenido. Y creo que es lo que es, no sé, lo que Gerardo quería decir cuando decía que era como una profundización, la verdad dual, que era como una profundización de la verdad esa simple, ¿no? Y bueno, eso es todo. Ahí para que me expliquen estas cositas. Carlos, cuando quieras. O bueno, por alusiones, Gerardo primero, mejor, que comente. Bueno, bien, digo resumidamente, ¿no? Claro, aquí en cierta forma, en Subiri no hay conocimiento sino hasta que interviene la razón. Entonces, propiamente no hablamos verdad como, no lo sé, en el sentido de que agotamos o explicamos la cosa, ¿no? Sino simplemente aquí se refiere más a actualidad, es decir, al estar presente. Entonces hay un estar presente que es simple y hay un estar presente que es lo que es la cosa en ese campo, ese estar en relación con otras, porque la misma realidad está abierta o tiene esa dimensión. Y eso es lo que nos permite afirmar y afirmar en un medio. Claro que acontece en esta línea, se puede hablar de acontecer porque estamos hablando del estar presente de la actualidad. Simplemente, ¿no? No se trata de la actualidad en cuanto no sé, al estar ahora pues en la línea temporal o que estuvo antes o estuvo después, sino puede ser algo pasado, puede ser algo futuro, pero lo actualizamos ahora, ¿no? En el sentido de estar presente en la intelección. Entonces, pues, hombre, cabe perfectamente la pregunta eh, que hacía Enrique, porque nos obliga a ganar en precisión en cuanto eh, a esa, a esa verdad dual, pero aquí propiamente no hay verdad como sinónimo de conocimiento. El conocimiento se da después de la razón y después que incluso opere la comprensión, donde se da la verdad racional y se da ese encuentro y esa vuelta en la comprensión de alguna manera a lo real, ¿no? Eh, Claro, Zubiri
quizás no tiene en lo que él decía, ¿no? De la obcecación epistémica, Zubiri quizás no ha hecho un desarrollo en esa parte, pero Zubiri lo que quiere, porque evidentemente es imposible que en un trabajo o en una dirección de explicación de la idea sentiente de la inteligencia y entiendo la inteligencia como la mera capacidad de que la realidad se actualice en mí, se actualice como de suyo, eh, claro, no puede abarcarlo todo, ¿no? Y es verdad, quizás él en esta parte de la obcecación o exageración epistémica que también señala Enrique, y me parece que es muy fina esa observación, eh, puede ser que Zubiri no la haya desarrollado, no haya hecho una gran diferenciación. Pero claro, Zubiri sobre todo insiste en que es el fundamento de la verdad, esa presencia de lo real, ese estar presente. Y ese estar presente, tanto en el sería, en esta parte del logos para afirmar, como en la parte de la razón, cuando hacemos el esbozo racional, no es caprichosa, sino que simplemente está de alguna manera direccionada por ese hacia de la realidad. Y entonces también podríamos cerrar esta pequeña reflexión, que quizás no va a ser suficiente y podemos ganar en mayor precisión con las con siguientes intervenciones, también decir que no se trata aquí tampoco, por así decir, ¿no? De esa famosa división, ¿no? En lo que hacía referencia también al aparecer, ¿no? Eh, la famosa distinción que hemos hecho en otros, y Carlos ha hecho en sus escritos, ¿no? El punto de partida, el punto de llegada, ¿no? No se trata de que la realidad sea solo el punto de llegada o que la realidad sea solo el punto de partida, sino simplemente ya estamos en la realidad, ¿no? Queramos o no, y esa misma realidad, por no agotarla en el punto de partida y no agotarla nunca, nos impulsa y nos da una cierta direccionalidad para que de una forma de tanteo eh, esbocemos o intentemos dar explicaciones, ¿no? Y nos estamos moviendo allí en esa actualidad de lo real, que evidentemente al hacer un análisis de los actos del conocimiento hacemos esas distinciones, pero yo creo que al decir conocer ya está operando la razón en esa actualidad, ¿no? Eh, no sé si esto aclaro o no. Por lo tanto, la apariencia, pues Subir insiste por eso que es apariencia de lo real, ¿no? Y es verdad que tú pones este ejemplo de la muestra de las imágenes y de tal, pues allí tendría la cosa, allí analizada, pues es la realidad de esa imagen que se muestra así y ya está, ¿no? Bien, y esa apariencia o esa especie de límite en la percepción y en la imaginación tiene una realidad, tiene un efecto de suyo. Veo una cosa y creo que es imaginada. Pues eso en cierta forma también es una realidad, ¿no? Si no restringimos la realidad a, a lo meramente externo, ¿no? Yo por ahí diría estas cosas sin desarrollarlas muchas más y habría que ganar en precisión. Simplemente, bueno, agradecer a Enrique, me encantó su exposición, nos lo hizo muy fácil y bueno, adelante, gracias, ¿eh? Muy bien, Carlos, adelante. Pues muchas gracias. La verdad que este tema no sé ni por dónde empezarlo, ¿no? O sea, hay mucho que decir y es un tema interesante el de la verdad, pero también creo yo que muy poco bien pensado desde la filosofía. Por mucho que se haya dicho que la filosofía es la búsqueda de la verdad, eh, parece que es la búsqueda de ver qué se entiende por verdad, ¿no? Pero luego nadie se involucra en lo que es la verdad por sí misma. Y, por ejemplo, en el caso de Zubiri, bueno, supongo que porque está un poco chapado a la antigua y tanto tecnicismo es excesivo e irrelevante, es decir, confunde más de lo que aclara, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, el texto de Armstrong y sus ideas en general, que recogen, como decía Enrique, lo de Russell y toda esta gente, pues no deja de ser una visión de la verdad bastante trivial, que yo creo que hoy la filosofía ni siquiera tendría que estar ahí. ¿Por qué? Porque seguir creyendo que la verdad o que el discurso filosófico, la investigación filosófica sobre la verdad
tiene que hacerse a nivel de los juicios o bien teniendo los juicios como principal ámbito donde buscar la verdad, me parece pues vía lógica, como diríamos en reología, ¿no? Pura vía lógica, que en realidad pues ya no gana nada en punto y precisión. O sea, en realidad lo que está haciendo Armstrong es pues reasumir lo que ya está, lo que ya se ha dicho muchas veces, que como bien dice Enrique, ya viene de la tradición aristotélica, por así llamar, y que por tanto, pues seguir por ahí me parece, la verdad, que muy poco en ganancia, ¿no? Parece que se están obviando lo que son, lo que es la verdad eh, real o realmente la verdad, ¿no? Es decir, como si solamente eso, la tradición filosófica de la vía lógica pudiese servirnos y ayudarnos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos moviéndonos de alguna forma en la verdad? Es decir, yo cuando digo que tengo un amigo verdadero o que fulano es un verdadero amigo, ¿eso qué? Eso un filósofo de estos analíticos o cualquier otro me diría, no, eso solamente se dice metafóricamente. ¿Y eso por qué? ¿Qué idea de verdad tiene usted para que crea que esto simplemente se dice que es una licencia poética, ¿no? Cuando digo que es un amor verdadero o tal. Esa clase de cosas, creo yo, si no se dignifican filosóficamente, se está jugando nuevamente a la élite de sabios que sí que sabe que es verdad y que solamente se mueve en el ámbito de los juicios. Y creo que no es así, ¿no? Y en ese sentido no alcanzamos a ver, pues, varias, digamos, aspectos de la verdad que para nada aparecen, por lo menos no en este texto de Zubiri y absolutamente no aparecen en las ideas de la filosofía analítica. Por ejemplo, el que la verdad sea histórica, ¿no? El que la verdad sea una cosa que históricamente de alguna forma se va desarrollando e incluso, si me apuráis, se va construyendo. Claro, aquí puede venir, ¿no? La inquietud de Enrique de decir, no, pero ahí viene la posverdad y todo eso. Que... No, no, la construcción en el sentido más encomiable del término, ¿no? Vamos construyendo lo que vamos aceptando como verdad, ¿no? Y lo que vamos haciendo. ¿Y por qué lo vamos construyendo? Porque creer lo contrario otra vez nos vuelve a situar en esa, pues en esos esquemas que nos ponía Enrique de que por un lado estamos nosotros y por otro lado está el mundo. Y eso no es así, ¿no? Salgamos ya de esas visiones en las que por un lado están los hechos, que habrá que ver qué son hechos, ¿no? Yo di una conferencia hace tiempo en la Complutense para ver que es una noción muy manida y que nadie la tiene claro. Y claro, en estas filosofías se dice, no, es un concepto primitivo y por tanto todo el mundo es autoevidente y no es verdad, no es evidente, porque hecho por lo demás es otra noción histórica que no se tiene sino hasta finales del siglo XIX. Entonces, eso de que queramos que por un lado está el mundo, que son los hechos, y por otro nosotros con nuestras proposiciones, pues sigue viendo el punto de vista de alguna forma, si se quiere, sustancialista, ¿no? En el que por un lado está la res cogitans y por otro la extensa, y bueno, la extensa en última instancia va a ser la que sea el truth maker de lo que la cogitans diga. Y eso me parece, pues nuevamente, insisto, muy alejado de lo que creo que hoy la filosofía tendría que estar haciendo, ¿no? Y para eso se puede voltear a ver otro tipo de tradiciones de qué es lo que han entendido por verdad, a diferencia de la academia de la vía lógica occidental, ¿no? El propio Zubiri, que no sé, no lo menciona aquí, aunque sí que lo menciona en el tomo anterior, o sea, ha mencionado 40 años antes, por ejemplo, esa etimología semítica de la verdad como Emet, ¿no? Emet en hebreo es verdad, que viene de emuná, y emuná es fundamento, es algo firme, y eso es básicamente porque los pueblos que no les interesan estas discusiones logicistas tan infértiles a mi parecer, pues decían verdadero por aquella similitud con esas prácticas en las que los guerreros se ponían un palo para estar firmes y entonces poder defender ese radio, se amarraban ese palo. Y en virtud de eso se empezó a pensar que, claro, lo verdadero es lo que es firme, ¿no? Lo que es de lo que se puede tener, de lo que uno se puede afianzar. Y eso también en otras culturas, las culturas nahuas, por ejemplo, también el tilistli significa o comparte raíz con la palabra nelhuayotl, que significa raíz. Y claro, la pregunta del filósofo nahua no es cuál es la verdad de mis juicios, la verdad proposicional, el valor veritativo funcional, y estas cosas que podían ser relevantes para la filosofía occidental de hace 100 años como mucho, pero ahora me parece que están bastante, bueno, por lo menos a mí no me dicen nada.
sino que se preguntaba ese filósofo, ese Tlamatini, se preguntaba, ¿qué de verdadero hay en el mundo? ¿No? Y por esa pregunta lo que quería decir, ¿no? ¿Qué de Nelly hay en el mundo? Lo que quiere decir es, ¿y en qué podemos afianzarnos en este mundo donde todo es fugaz? ¿No? Entonces, esto es muy, muy significativo, porque nos dan otras dimensiones de la verdad, otras experiencias de la verdad que no pueden dejarse de lado simplemente porque creamos que están por un lado los hechos y por otro lado las proposiciones. Yo creo que el asunto de las proposiciones es siempre secundario. Cuando uno dice, por ejemplo, Tarski, que la nieve es blanca, sí, solo si la nieve es blanca, ahí lo que habrá que preguntarse no es si mis juicios coinciden o no con que la nieve es blanca. Eventualmente vendrán de ahí, dado que yo estoy en la nieve, es decir, la nieve no es un concepto al que yo tenga que llegar y tal, ¿no? Yo he salido de la nieve porque convivo en los bosques y tal, no soy un sujeto aparte del mundo, ¿no? Sino que lo que estoy en un monte donde hay nieve y entonces la nieve no está por allá, ¿no? Y en ese sentido, lo que habrá que preguntar es precisamente si mi experiencia de la nieve blanca viene de alguna forma fontanalmente de la realidad albina de la nieve. Es decir, nuevamente, como un poco lo que ahora decía Gerardo, sin tanta, pues lo diré, sin tanta palabrería subiriana, lo ha dicho ahora en su participación de 3 minutos, ahora, que es la de la presencia de lo real, ¿no? Recordemos aquella tesis de capítulos anteriores de este texto de Subirina, que nos decía cómo, en última instancia, los juicios son formas de inteligir la realidad o lo real, ¿no? No es ni el sumum ni el non plus ultra, es una manera de inteligir la realidad. ¿Y qué manera es esa en particular? Una especialmente en la que lo real se afirma en mí. Y ojo, afirmar es poner firme, emuná, emet, neltilistli. La realidad se reafirma, se hace firme, se sujeta, se coge a mí, en este caso mi intelección, a mí en mí como persona en general, no solamente a la mente, para reafirmarse como ella blanca. Es la nieve la que es blanca y siendo que se reafirma en mí, se fundamenta, se afianza como el soldado hebreo, el soldado judío, se afianza nuevamente como blanca. Y en ese sentido es la realidad albina la que se hace presente ante mí como real en la nieve, ¿no? Y esto es yo creo que ahí lo significativo. Y en ese sentido, nuevamente, pues está el que la verdad tenga otras muchas dimensiones de alguna forma que no son simplemente o sea, y que no se pueden de alguna forma metrizar, por así decir, con el mismo esquema para todas las dimensiones de la verdad. Porque no es lo mismo nuevamente una verdad, por ejemplo, de la nieve blanca o la mesa es marrón, esta clase de ejemplos que siempre se suelen dar en estas discusiones, a decir, por ejemplo, pues eso, un amigo es verdadero, o decir que el agua es H2O. No es lo mismo este líquido es agua que este líquido es H2O. Son juicios totalmente diferentes. ¿Y por qué son juicios totalmente diferentes? Porque están siendo momentos, o sea, son formas de intelección muy otras. Si lo podemos poner en términos noológicos, una es local y la otra es racional. Y por tanto, la forma en la que el agua se me hace presente no es la misma que cuando yo la veo, que cuando la tengo que investigar químicamente. Es muy otra. El químico no tiene que beber el agua para saber que es H2O, pero yo la bebo para saber que es agua, ese líquido, quiero decir. Esto significa que las cosas verdadean según un poco como las voy inquiriendo yo también, ¿no? Si las cosas verdadean, eso que parece una palabra muy heideggeriana de filosofía continental y esa clase de cosas que a la gente le gusta decir o bueno, porque les gusta separar las cosas con tal de, no sé por qué, es un verbo en griego, aletheuein, y es verdadear, y las cosas verdadean, es decir, ellas son las que dan o quitan verdad. Y justo por eso es que eventualmente, y esto lo decía también Platón, si yo, él lo ponía con un ejemplo de las palomas, algo así de las aves, si yo escojo un concepto distinto para el modo de verdadear de la cosa, caigo en el error. El error no es simplemente un problema lógico, sino el modo como yo he instalado en la verdad, sin embargo pregunto ahí donde no está, ¿no? Yo ponía el ejemplo hace mucho tiempo de que decía los dinosaurios no están en la Biblia, entonces la Biblia se equivoca, ¿no? El que se equivoca eres tú, del libro. O sea, tú te has equivocado de libro, es decir, ¿sabes? No has sabido preguntar porque no has atendido, theorein, es eso, atender, poner la vista, no has atendido al modo de verdadear de cada cosa. Y en ese sentido,
independientemente de la verdad real, la verdad dual y todas estas cosas que pueden ser interesantes al interior del pensamiento de Zubiri o incluso de la novología como tal, sí que creo que hay sí que hay que ver la verdad eh, como un modo de darse de las cosas. Esas cosas no están hechas de una vez y para siempre, se van dando, dan de sí históricamente. Nosotros estamos con ellas, porque somos una cosa más, y por tanto nuestra construcción, o sea, nuestra elaboración, nuestra conquista, si se quiere, nuestro esfuerzo por elaborar algo con verdad, es también histórico. Y en ese sentido, pues se va construyendo. ¿Eso nos posibilita caer en el error? Claro que sí. Eso también da oportunidad a la posverdad, ¿no? O sí, a la posverdad y todo eso. Claro, también, pero en cualquier caso, todo eso, un poco también lo decía Lupe ahora en su participación, verdadea de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, no sé, España está lleno de inmigrantes y no sé qué, cosa que la proposición no es verdadera, ¿no? O sea, todos los inmigrantes son ladrones, ¿no? La proposición no es verdadera, sin embargo, sí acusa una verdad. ¿Cuál? Pues la de un discurso político que lo que quiere es utilizar esto para aquello. Y ahí hay verdad, es decir, lo que tiene que hacer la filosofía, en vez de decir, veamos si esa proposición se cumple con el hecho y no sé qué, y si, lo que hay que ver es qué verdad es la que se está diciendo con eso. Y la verdad no es la de todos los inmigrantes son ladrones, sino la de hay una élite que quiere tal cosa para conseguir esta otra. ¿Ve? Esa es la verdad que en última instancia está acusando no solamente un juicio, que insisto, no se solventan estas cosas en la cuestión de juicio, sino más bien en qué de la realidad se quiere mostrar y qué no, ¿no? Entonces, esto es un poco, ¿no? En resumen, volver a ver las cosas, volver a ver cómo estamos en la verdad, que decir un amigo verdadero y esta clase de cosas no son metafóricas, y que por tanto veamos esa verdad que tiene distintos aspectos, no solamente en el modo de verdadear, sino incluso en el dinamismo de su verdadear, que es histórico. Y eso no ha sido tratado, pues propiamente en ninguna de las dos exposiciones, no por las exposiciones, sino porque la filosofía por sí misma pues está en otras cosas, ¿no? Genial, nos ha puesto más deberes todavía. Me gustaría intentar hacer un repaso de cosas aparentemente separadas, pero que en realidad están entrelazadas. Voy a partir del cuadro que ha puesto Enrique de los cuatro cuadrantes, en el que arriba a la derecha había colocado a Zubiri y abajo a la izquierda a Armstrong. Y en relación en particular con que nos comentaba Enrique la interpretación de que para Armstrong la verdad no está en el mundo. Y eso lo hemos leído, nos lo ha explicado, pero fíjate también, me gustaría señalar cómo también, o sea, cómo al mismo tiempo dice esto de que los truth makers exigen verdades, exigen proposiciones, aunque nadie las diga, ¿no? Eh, Al final creo que incurre una especie de contradicción que solo se resolvería por una especie de idealismo objetivo que también sería obsoleto. Y eso, a ver, cuidado, porque eh, mm, es curioso como aparentemente él sería el realista naturalista, que a la vez dice que la verdad está en otro mundo, pero que a la vez dice que las cosas del mundo exigirían verdad, aunque nadie las diga. Y sin embargo, parece que Zubiri sí ofrece herramientas para, por ejemplo, desde el momento en el que dice, y lo dicen en el capítulo que hemos leído para hoy, que hay realidades que no tienen por qué ser actualizadas nunca, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Y parecería que esto es menos realista, pero realmente es más realista para mí, ¿no? O sea, así un poco juego de palabras parece que he hecho, pero y por intentar explicarlo. Ya de cara a la parte de Zubiri, y de ahí recojo para lo que más nos interesa, creo que también se puede poner en duda el hecho de que solo quepa la interpretación de que en Zubiri es la verdad a seca lo que se pone a sí misma su criterio. Es cierto que si nos quedamos solamente con un momento, una parte del momento de verdad dual, esto es así. Pero Gerardo ha intentado insistir, y yo estoy de acuerdo, y a su manera también hemos dicho los demás, eh,
que esto es una distinción formal, modal, un análisis descriptivo de un momento único, que es físico, que es efectivo, que ahora volveré a esto. Y eso está precisamente en el mismo análisis, en esa misma separación, que nos valdrá para unas cosas, pero nos desorientará de otras, y habrá que reorientarse precisamente recogiendo, comparando, comentando, etcétera. Pero aún así, en esa misma separación en el análisis, la parte de verdad real, en el sentido de presencia física de la cosa actualizada en la intelección, ahí ya está poniendo una res como determinante, por así decirlo, de la verdad, aunque la verdad consista precisamente en la actualización de la res. Y precisamente porque consiste en actualización de la res, es que hay res que no tienen por qué ser actualizadas nunca. En sentido puramente singular, no ya algo inexplicable, como tú ya has dicho, Enrique, que sería otra movida, sino sencillamente un cajón que nunca abra nadie nunca. Hay una pelota que es perfectamente explicable, pero si no abre nadie, es que parece que incluso la parábola esta si el árbol se cae, tal, se trata de no ser actualizado, es así de sencillo. Pero es que además dentro del logo sentiente, el momento exigitivo, el momento exigencial, viene dado por la cosa que te catapulta, voy a decir, a las simples aprehensiones. Y cuando ya se están las simples aprehensiones y se intenciona para afirmar, para ratificar, para realizar la simple aprehensión en la cosa real, cuando se afirma, y que después podremos criticar que afirmar sea decir en palabras, etcétera, a lo mejor afirmar es más cosas, pero cuando se afirma, solo ahí es donde ya analíticamente, en una distinción formal modal, es donde sí aparece el autocriterio de verdad, de mi punto de vista. Y además me gustaría defender que tiene ciertas ventajas este autocriterio de verdad, porque las distinciones barrocas de Zubiri a veces sirven para poner las bases de una filosofía que a lo mejor no es completamente la suya, pero sí puede ser la nuestra, poner las bases para una filosofía que pueda responder a todos, que pueda responder a Bunge, que pueda responder a Armstrong y que pueda responder a Gadamer. Y a lo mejor precisamente en la parte de autocreación de criterio o auto-otorgamiento de criterio de verdad, ese momento de la verdad, creo que es el que sirve para hablar con, dicho así de una manera muy grosera, con los constructivistas desde mi punto de vista, ¿no? Ese momento. Pero gracias a que está edificado sobre el momento exigitivo, que a su vez está edificado sobre el momento de presencia física de los reales, la actualización intelectiva, etcétera, esa parte es la que nos permitirá dialogar, por ejemplo, con Bunge, eh, etcétera. Después me gustaría comentar lo del acontecer de la verdad. Que yo creo que en parte es inevitable acordarnos también del Ereignis, ¿no? Eh, quizás está escogida esta palabra también en un coqueteo con esa fenomenología. Y en este sentido ya se podría decir que lo que acontece es la verdad y no, para decirlo de esta manera, el truth maker. Y utilizando el ejemplo tuyo de hace 10.000 años, aquí hubo una pulga. Lo que está aconteciendo es la actualización, la experiencia de tratar con el mundo en el aquí hace 10.000 años hubo o pudo haber una pulga. No está aconteciendo la pulga. No sé si me explico. Y para esto voy a dar un salto metafísico atrás del todo. Y es que, por ejemplo, un cristal se rompe, ahí hay una especie de interacción biunívoca, en el sentido de que si una cosa de vidrio se cae al suelo, o se rompe y ya está. Pero cuando aparecen las cosas vivas de alguna manera es como que distinguen contextos, distinguen estímulos para no romperse. Entonces, pues aprenden en ese sentido. Ese aprendizaje viene de la distanciación. En el esquema de la metafísica zubiriana, por ejemplo, pues lo de suscitación, cambio tensional y respuesta, acontece ese aprendizaje. Y el análisis de la verdad coincidiría con ese entremezclamiento del momento de suscitación y de cambio tensional. Pues, por ejemplo, en una célula sería, pues, yo qué sé, las respuestas de los receptores internos, las proteínas, etcétera, hasta que la bacteria pues, se mueve o fagocita o segrega una enzima
o lo que sea. Pero el acto es todo una sola cosa. La bacteria, lo que yo estoy ocultándome aquí en la oscuridad poco a poco. Lo que ocurre es una sola cosa. Entonces, si damos el salto evolutivo ya hasta los animales inteligentes y en última instancia a nosotros mismos, el acontecer de la verdad es precisamente esa secreción de enzimas, por así decirlo. Es lo que estoy haciendo. O sea, la verdad acontece porque la tengo entre mis manos. El aquí hubo una pulga hace 10.000 años, no es solamente la frase aquí hubo una pulga de 100.000 años, es el hecho de que estoy a lo mejor dando una clase de etología o de ecología, lo que sea. Es decir, ya no solo por las implicaciones, sino es el hecho de estar yo comportándome. El acontecimiento de la verdad yo lo entiendo como el estar yo haciendo el ese algo que está interrelacionado, que entronca con eso que saco aparte en forma de juicio, que hace 10.000 años hubo o pudo haber una pulga. Pero ese acontecer es como físico, es lo mismo que el movimiento de la célula, que el tráfico, bueno, lo mismo en este sentido, porque después tiene una diferencia, que es lo que hace que sea una verdad humana, o que sea una verdad de mono, o que sea una verdad de, suponiendo que se puede hablar de verdades de mono, que tampoco me quiero meter ahí, pero para entenderlo. De aquí quiero hacer un salto, y perdonad que me entretenga, a lo de la obcecación epistémica, porque me parece una cosa súper interesante, súper pertinente. Estoy de acuerdo en que Zubiri no lo trata, pero porque no puede. Es decir, si el tío, evidentemente con un barroquismo exagerado, en eso estamos más o menos de acuerdo todos, muchos términos probablemente no, lamentablemente no puedan tener gran utilidad, pero si el tío se ha sacado 3 volúmenes del análisis del momento de su citación en el sentido de actualización tal cual, dejando para escritos otros lo del sentimiento, la abolición, etcétera. Y esos 3 volúmenes son un análisis descriptivo, no puede, por pura empresa, meterse en la obcecación epistémica, porque la obcecación epistémica en el fondo ya implica una explicación que o bien científica o bien metafísica, en el sentido de hay personas que están diciendo cosas que, dicho mal y pronto, son falsas, como por ejemplo teorías de la conspiración y tal cual. Y ahí hay que hacer una doble explicación, una que es la que ha dicho Carlos cuando hablaba de las teorías racistas, por qué hay personas que han llegado a decir esto, pero en el sentido de pues, intereses creados, sistemas perversos, etcétera. Pero también está la explicación, por así decirlo, interno-biográfica de por qué alguien puede acabar. ¿Por qué alguien ha llegado a esa actualización dual, por así decirlo? ¿Por qué alguien está afirmando racista ladrón desde la simple aprehensión racista ladrón a partir de simples aprehensiones anteriores, etcétera? Y ahí habría que meter una especie de flujo biográfico, etcétera, que en cualquier caso sería explicativo. Explicativo que podría también explicarse, por ejemplo, con el conductismo o con el bayesianismo este que comentábamos unas sesiones atrás, en el sentido de que serían personas que le dan demasiado peso a sus priors sobre el racismo o sobre la pandemia, o meternos en el tema de los delirios, etcétera, que tienen que ser explicados también no solo en el sentido de es que de esta persona que delira abusaron de pequeño y además pues le faltó aire, no sé qué, tal, sino que también hay que explicarlo en el sentido de que esa persona ha llegado a dar sentido a su realidad de esa manera. Todo eso no está explicado en Zubiri, estoy de acuerdo, pero ahí hay sembrada una analogía que creo que tiene potencial para que se recoja y se afronten todas estas cuestiones. La obcecación epistémica y la locura, por ejemplo, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Y eso es todo. Ah, sí, claro, Enrique. Sí, bueno, algunas cuestiones sobre todo lo que estábamos hablando y que se van a centrar sobre todo en incidir otra vez eso, en esa idea de la fuerza de imposición, ¿eh? Porque yo creo que Zubiri la mete dentro de la teoría, o sea, no es algo que, o sea, como la mete en la teoría, está poniendo las cartas sobre la mesa y como pone las cartas sobre la mesa, se le descubren y hay que ver lo que está bien y lo que está mal ahí, ¿vale? Entonces, voy por orden, ¿eh? 4 cosas. Una, bueno, verdadear, o sea, si decimos las cosas verdadean, la verdad es que eso sería una afirmación que para Armstrong, vamos, estaría completamente de acuerdo. Las cosas verdaderas, perfecto, ¿vale? Eso no le daría ningún problema a Armstrong, sí,
porque puede decir eso, las cosas verdadero, por supuesto, y tenemos criterios para saber si son verdad o no, ¿sí? Pero él diría, pero la noción de verdad es coincidencial, no es de otro modo. O sea, ahí, igual que la fijación, ¿no? También se podría entender en Armstrong como esa idea de que una cosa es verdad en virtud de determinado hecho, ¿sí? Sí, sí. Ahí no habría mayor problema, sí. Ahí por hacer un poco de abogado de Armstrong, a pesar de que creo que el gran error de Armstrong o la dificultad, ¿no? que veo es esa distinción russelliana, que viene muy bien para algunas cosas, pero para otras, uy, qué mal nos vienen, ¿no? Que problematiza todo bastante, porque, para empezar, porque no sabemos qué son ese mundo de proposiciones que está ahí, no sabemos dónde, y que nosotros podemos coger una y desearla, coger otra y afirmarla, ¿no? Coger otra, ¿vale? Pero ahí creo que teníamos que hacer un poco de abogados de Armstrong, que no está diciendo tampoco cosas rarísimas, él no niega que que las cosas puedan verdadear ni nada de eso, ¿no? Vale, la segunda parte, amor verdadero, ¿no? ¿Cuántas veces después de un amor verdadero hemos dicho, hostia, era de mentira? El problema es muy adecuado, o sea, querer, digamos, incluir en la explicación ese tipo de situaciones, como la del amor verdadero, sí, pero también tenemos que incluirlas las situaciones, porque también es realidad. La realidad da mucha realidad de sí, ¿no? Aquellas situaciones en las que dijimos es amor verdadero y luego hemos dicho, ostras, pues no era tan verdadero, era de mentira, ¿no? ¿Mm? Eh, Tercero, con la idea de el ejemplo que poníamos, ¿no? De hubo una pulga en este monte hace 100.000 años, o por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la exigencia ahí? Ese es mi problema. Porque si es verdad, se actualizará una exigencia. Y si resulta que es mentira, se actualizará una exigencia. Sin embargo, puede ser verdad y puede ser mentira. Hay una idea atractiva, y aquí me mojo un poquito, en la idea de Armstrong con respecto a la de Zubiri, y es que verdad o mentira eh, no son analógicos, son digitales. No son graduales. O lo son o no lo son, ¿no? Y no hay una gradualidad. O sea, no podemos decir, bueno, esto se actualice. Sin embargo, cuando estamos hablando de actualidad, pues lo que os comentaba, parece que la idea de fuego se actualiza muy bien. ¿A qué grado, qué verdad es esto, no? Y sin embargo, la verdad de hubo una pulga aquí no se ha actualizado también, está ahí como muy atenuada, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay unas verdades, que son muy verdad y otras verdades que son menos verdad, pero siguen siendo verdad, ¿no? Y claro, que ha querido un poco la tradición filosófica con cierta justificación, ¿eh? Justificación desde el punto de vista también ético, desde el punto de vista de simplificar las cosas, desde el punto de vista de tratar de que no nos engañen a nosotros, ¿no? Pues es poner una distinción entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y no una gradualidad, ¿m? Que parece ahí que se queda un poco, ¿no? En ese terreno un poco, ¿no? Porque la verdad es que una actualización es igual de actualización. El que yo diga que hubo una pulga es hace 100 millones de años es igual de actualización, tanto si la hubo como si no la hubo. ¿Dónde está la exigencia ahí? ¿Dónde está la fuerza de imposición? Y vuelvo ya para finalizar, ¿no? Un poco a la idea de la fuerza de imposición, que para mí es lo más problemático, de toda la idea de Zubiri. Los inmigrantes son todos unos ladrones. De acuerdo, ahí hay una realidad más allá, pero hay una fuerza de imposición. Lo que digo, la realidad da más de sí de lo que Zubiri nos quiere pretender. Porque hay una fuerza de imposición, porque tú dices que los inmigrantes son todos ladrones y resulta que hay un montón de gente que te aplaude. Que hacía Hitler cuando daba sus discursos, ¿no? Decían, eso se dice de él, ¿no? Que escuchaba la reacción de la gente y en función de eso modelaba el discurso. Esa fuerza de imposición hay que explicarla. Esa fuerza de imposición es parte de la realidad y no se puede decir que esa fuerza de imposición conduce siempre a la verdad. Puede ser que conduzca a la verdad, puede ser que no, pero es parte de la realidad. Es una herramienta más que nos da la realidad para explicar lo que sucede en la realidad. No podemos decir quizás para mí es hasta un poquito ingenuo, ¿no? Decir que la fuerza de imposición nos vuelve, ¿no? hacia la cosa en sí, pues según nos vuelve o no. Y quizás la fuerza de imposición a lo largo de los años, pues igual sí o igual no. La fuerza de imposición en el momento, desde luego no. A lo largo de los años, la verdad siempre surge. No sé. Pues eso son discusiones que yo no las tengo claras, desde luego. No tengo claro que al cabo de miles de años siempre la fuerza, la verdad
se imponen, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero lo que es objetivo es que hay una fuerza de imposición en un montón de proposiciones, enunciaciones, enunciadas, o sea, que forman parte de la realidad, sí, que tienen fuerza de imposición y que no nos conducen a la verdad. Entonces, Zubiri, al asociar la verdad a fuerza de imposición y a exigencia, nos sustrae una herramienta para entender la verdad. ¿m? Y por otro lado, al decir que actualiza, nos sustrae otra herramienta que es la coincidencialidad. O sea, decir, yo digo que algo es así y coincide que es verdad. ¿He tenido alguna razón para decirlo? No. ¿Pero es verdad? Pues sí, era verdad cuando lo he dicho. Ese es un uso de la palabra verdad también igual de interesante que el uso de la verdad como amor verdadero. Es un uso interesante. Y es coincidencial. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de fuerza de imposición? Yo no lo veo. Y nos ha gustado, hablamos de eso, ¿no? Joder, pues tenías razón. Sí, pues lo dije de casualidad, ¿no? Mañana va a llover. Oye, lo que dijiste ayer es verdad. Eso lo usamos también. Es un uso de la palabra verdad. Y mañana efectivamente sucede que ha llovido. Y cuando me vea a mí el amigo al que se lo dije, que mañana iba a llover, me va a decir, joder, lo que dijiste era verdad. Y sin embargo no tenía cero de fuerza de imposición. Era totalmente coincidencial, ¿no? No había, no había algo que me estuviese conduciendo a esa verdad. Y ese tipo de usos también tenemos que incluirlos. ¿Qué pasa? Yo creo que quizás Armstrong, ¿no? Lo enfoca a un lado, entonces se deja una parte, pero yo diría que Zubiri también se está dejando otra parte. Tenemos que darle una vuelta a eso, a esa idea de verdad dual, ¿eh? En la verdad real, la verdad es que me parece que ahí el análisis de Zubiri es mucho más, es casi casi irrefutable, ¿no? O sea, a mí no se me ocurren argumentos en contra, pero lo que es la verdad dual y ese movimiento dinámico, yo veo ciertos problemas en la noción de verdad. Muy bien, Carlos. Sí, ahí también hay muchas cosas, pero brevemente el que, o sea, que la fuerza de imposición no te lleva a la verdad, claro que no, te lleva a una verdad, eso sí. Es decir, cuando Hitler da su discurso tal, eso no hace, o sea, él impone de alguna forma que eso sea, se crea como la verdad, no te lleva a la verdad, pero sí acusa una verdad. ¿Una verdad cuál? La de que Hitler está loco, por decirlo rápidamente, ¿no? Nos lleva a verdades más complejas que esas, pero a eso lleva. Porque nuevamente hay que ver que la verdad no es verdad de las proposiciones. Es decir, todos los inmigrantes son ladrones. Vamos a ver si eso es verdad. Bueno, esa es una proposición que evidentemente es falsa, pero está acusándose una verdad cuando alguien afirma que todos los inmigrantes son ladrones. Y esa es la verdad que al filósofo debe interesar, sacar a la luz la verdad que está detrás, no si esa proposición coincide o no con que todos los migrantes sean ladrones. Es que esa posición de ir a cotejar la proposición con un estado de cosas, a ver cuál es, me parece nuevamente que no es significativo de la filosofía contemporánea. Lo que tiene que ver es dicha la proposición, es decir, hecha esa actitud, esa experiencia de este señor, vamos a ver qué es lo que está acusándose desde atrás, ¿no? ¿Qué realidad está de fondo y sacarla? Eso va a ser precisamente lo que va a hacer es, vamos a iluminarla, como decía Gerardo con la metáfora esa, ¿no? Vamos a iluminarla. Y en ese sentido hay que recordar nuevamente que afirmar es algo así como, vamos a decir, como ratificar, ¿no? Cuando yo afirmo que la nieve es blanca, lo que está ocurriendo es que es la nieve la que ella misma se ratifica como blanca nieve. O sea, ella es la que se va a ratificar. Ahora, fuerza de imposición no significa que hay una cosa en sí que eventualmente va a salir a la verdad. No, lo que significa es que en todos digámoslo así, sí, las experiencias, incluso intenciones humanas, hay aquí no sería un verdadear, sino un afrontarse a la verdad, por así decir. Y siempre está saliendo, de alguna forma, estamos sacando verdad. Aunque no sea la verdad que queremos, claro, yo quiero hacer pasar por verdad lo de que todos los inmigrantes son malos,
cuando eso no sea verdadero, pero sí está verdadeando otra posición que es precisamente, por ejemplo, mi racismo, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente, hay que ver que una de las dimensiones o uno de los dinamismos de la verdad está en su tiempo, en su dinamismo, claro, está en su historia, en su historicidad, ¿no? Cuando yo digo el amor es verdadero, no puedo decir, o sea, cuando digo después, no, mira, ha resultado que ha sido falso, no. El amor es verdad, el amor verdadero es verdadero mientras es amor. Es decir, mientras era verdadero, claro que sí. Lo que no sería verdad, es decir, hoy ese amor es verdadero. O sea, ya no estoy con fulanita de tal, ese amor es verdadero. No, ese amor fue verdadero y mientras lo fue, verdadeaba como amor. Este es el punto, ¿ves? Aunque, si hoy la proposición fulanita de tal es mi amor verdadero, cuando ya no es así, naturalmente es una proposición falsa, pero ese no es el punto. El punto es que mientras era amor, o sea, mientras estaba con la fulanita, el amor verdadeaba como amor real, como amor verdadero, es decir, se afirmaba como tal, tenía raíz justamente. Y luego ya no, claro que no, porque las cosas no son en sí. O sea, la verdad no es la coincidencia de mi intelecto con una cosa en sí. Eso no existe. Eso vamos a eliminarlo ya, porque ni el intelecto está por ahí, ni hay cosas en sí. Estamos metidos en la realidad y somos cosas reales. Y por tanto, la dinámica de la verdad es una dinámica histórica que verdadea de unas formas y luego deja de verdadear de esas mismas formas porque sigue en ese digamos, estructura dinámica diacrónica, si se quiere, ¿no? Y esto hay que tenerlo con mucho, o sea, hay que entenderlo, sé que es difícil, sobre todo porque tenemos tan pocas teorías filosóficas que se metan en esto en serio, de verdad, ¿no? De verdad, es decir, realmente, ¿no? Seriamente, fundamentalmente, porque hay que tenerlo, o sea, hay que entenderlo que sea difícil, porque hoy en día todavía existen nazis, por ejemplo, Marcus Gabriel, que está diciendo en todas las conferencias que puede, como la que acaba de dar aquí en España hace poco en el Círculo de Bellas Artes, que la verdad, o sea, que lo que existe él le llama, bueno, le llama, siempre se le ha llamado así, un realismo moral. Es decir, que las proposiciones morales son verdaderas o falsas en virtud de unos hechos morales que han estado ahí desde siempre y para siempre. Y que por lo tanto Aristóteles, hoy podemos decir que Aristóteles en el siglo VI a.C. se equivocó al defender el esclavismo, porque hay un hecho moral que da o quita verdad, es un truth maker de las proposiciones que haya dicho Aristóteles. Eso me parece absolutamente irresponsable. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser el estandarte? Se va a poner en ese ojo de Dios de ver cuáles eran esos hechos morales y entonces poder desde ese ojo de Dios decir, un fulano del siglo VI antes de Cristo no vio esos hechos, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Marcus Gabriel, claro que sí, porque él lleva el estandarte de la filosofía occidental, además el alemana, heredero de Schelling y todo esto. Pues habrá que decirle que no, que lo que tenemos que hacer es construir, en este caso, el asunto del esclavismo o cualquier otro asunto social, se va construyendo históricamente y como bien podemos, vamos tanteando y probando a ver qué forma de sociedad y de convivencia humana es la más apta para todos, es decir, en cuál se destruye menos realidad, ¿no? Y en ese sentido también, y con esto acabo, hay que distinguir entre mentira y falsedad. No son lo mismo. La mentira lleva una intención. Alguien intencionadamente está ocultando una verdad, aunque esa mentira nos muestre otra verdad. Como acabo de decir, todos los inmigrantes son malos, eso es una mentira porque hay porque intencionadamente estoy ocultando la verdad que es soy un racista, por ejemplo, ¿no? Pero falso lo que significa es que hay un error a la hora de atender el verdadear de las cosas. Eso es distinto, porque hemos estado de alguna forma, sí, atendemos las cosas también falsamente con un afán honesto de verdad. Por ejemplo, cuando hemos dicho que la luz se transmite mecánicamente, ¿no? Ah, bueno, pues eso no es una mentira. Eso ha sido un error, toda la teoría de Fresnel o lo que se quiera era falsa, porque hemos atendido el verdadero de la luz de una manera en la que había que atenderla de otra manera, ¿no? A ese verdadero. Pero sí, pero eso no es una mentira. Y eso es lo que hay que entender. O sea, la verdad de alguna forma siempre está ahí, aunque la verdad no es una cosa en sí que eventualmente vamos a desvelar, ¿no? Como un poco piensa Heidegger, ¿no? No, todavía Heidegger, ¿no? Eso no es la verdad. La verdad es el que las mismas cosas se van ratificando en nosotros. Y cuando se ratifican, no necesariamente se ratifican en nuestros juicios, porque mi juicio es
todos los inmigrantes son malos. Bueno, ahí no se está ratificando la cosa inmigrante. Ahí lo que se está ratificando es la cosa racismo. ¿Ves? Este es el punto. Ahí es donde, o sea, hay que partir de que estamos ya en la realidad, esa realidad está verdadeando y por lo tanto hay que ver cómo verdadea en cada caso según nuestras habitudes humanas. Y esas habitudes son naturalmente históricas, ¿no? Ahí está el punto. Por eso el amor verdadero es verdadero mientras es amor. Cuando deja de serlo, naturalmente que no, ¿cómo no? Como el amigo, lo mismo. Gerardo, adelante. Bueno, yo simplemente, pues un poco ya, en cierta forma, Carlos ha abundado en alguna cosa que quería señalar. Yo solo completar diciendo que esa imposición de lo real simplemente es que no es caprichosa, por así decir, el intento explicativo, que no es caprichoso el intento de conceptualizar, o no es caprichoso el intento de limitar, aunque evidentemente eso no agote a la realidad que se está presentando, ¿no? Simplemente eso. Adelante, Enrique, si quieres. Sí, bueno, eso, comentar, yo estoy de acuerdo, con muchas de las cuestiones y con ese intento de subir y por abrir un poco pues eso, esa noción de verdad y que viene de, ya te digo, de la tradición, ¿no? Pero bueno, sí, lo mismo, pues eso, amor verdadero. El problema muchas veces es que lo que él piensa, el que ahora dice que ese amor era de mentira o falso, en este caso podría ser falso, es que cree que el amor era falso también cuando pensaba que era verdadero. Y eso es muchas veces lo que te puede reconcomer por dentro. O sea, Pero que eso no lo es cree siempre, ahora. sí, sí, Es lo eso. cree ahora, pero ¿No? cree que antes no era verdadero, ¿sí? Que era una apariencia. Que el otro le hacía parecer que era verdadero, le regalaba cosas y resulta que no era verdad. Y eso es una realidad, eso puede darse, ¿sí? Es lo mismo que lo de Fresnel, solo que con Sí, cuestiones emocionales de por medio, en realidad. sí, sí, también, sí. Sí, eso Sí, es. pero bueno, no sé si es exactamente lo mismo, ¿eh? Porque en el caso de lo de Fresnel, lo que hay es una, claro, podría ser que fuera parecido a lo mismo, pero lo que hay, lo que hay que entender ahí es que en realidad es de suyo dar de sí. Y no una cosa en sí que después vamos a descubrirla, es de suyo dar de sí. Sí, en ese momento, por decirlo así, nuestro atender ese verdadear del de suyo dar de sí es mediante el mecanicismo de Fresnel, hay un cierto verdadear, es verdad, o sea, ¿no? Y lo mismo como lo del amor, que luego resulta que es falso, ¿vale? Pero eso no quita el que se haya verdadeado de esa manera. Sí, pero, o sea, ya a mí me parece la percepción de César bastante buena, ¿eh? O sea, no todo lo que tenemos razones para pensar que es verdad automáticamente era verdad entonces y ahora no es verdad ahora porque entonces entramos en menudo lío, ¿no? Es que Bueno, no, aunque era verdad pareciese, cuando yo pensaba que era verdad porque tenía razones para creer que era verdad porque estaba verdadeando de esa manera, pero ahora no es verdad, o sea, y Pero el que te mete en claro, menudo lío sí, no excluye que sea así. Es decir, no, no, yo creo que queremos, no o es los así. filósofos quieren, algunos, yo no, quieren que tener la cosa bien clarita y entonces decir, no, no, aquí están los hechos verdaderos y luego ya, si tus juicios no se acoplan a eso, es problema tuyo, ¿no? Es Marcus Gabriel, que Eh, bueno, el Armstrong este, pues bueno, estará metido en su cubículo, pero el Gabriel trabaja con la inteligencia artificial y con Facebook y tal, o sea, tiene poder, tiene un poder muy peligroso, ¿no? y no, el pobre Armstrong este lleva muerto Me refiero varios años ya. me Entonces, refiero que no tuvo y poder mediático como lo tiene este señor, ¿no? bueno, sí, a nivel de filosofía analítica, la verdad es que es una eminencia, pero bueno, en Marcos Gabriel yo no me meto y tampoco ni le he leído ni tampoco sé si me interesa especialmente o no. No, y no Las especialmente, sino el cuestiones, tema del sí, realismo entendido como que existe una zona de cosas o un estado de cosas, lo que sea, que está ahí desde siempre y para siempre, y que la verdad va a ser sacar eso a la luz. Eso es sí, lo que... eso es problemático, sí. Eso es Muy problemático porque preocupante. ahí tenemos las sustancias, las Claro. cogemos y ya hemos acertado, ¿no? Y eso es lo que a mí es problemático. Y otra cosa que me parece problemática con D.M. Armstrong es esa idea del mundo que yo le llamo ¿cómo se llama? La lógica de bodegón, ¿no? De Still Life, del cuadro muerto, ¿no? Donde todas las cosas
Y para mí la realidad no es eso, sino la realidad es algo constante proceso, en constante movimiento, ¿eh? Y esto en eso creo que además lo hemos hablado más veces y Carlos y yo estamos muy de acuerdo, sí. Pero eso, pero al mismo tiempo veo esa problemática de, ojo, que aquí, ¿por qué llevamos tanto tiempo y por qué ha llegado Armstrong o toda esta gente a todas estas ideas? Pues porque querían, que viene de Sócrates, ¿no? Porque querían distinguir muy bien entre lo que era verdad y no. ¿Por qué? Pues porque había habido justo un exceso de lo contrario, era de la fuerza de imposición, del uso de la fuerza de imposición de los sofistas, de los charlatanes, de los dialécticos, de toda esta gente, ¿no? Que son capaces de hacerte creer pues que los inmigrantes son todos unos ladrones. ¿Por qué? Porque te están tocando una fibra sensible. ¿Por qué? Porque este día justo ha habido un inmigrante que te ha robado una cartera y no has visto al otro inmigrante que te ha servido, al otro inmigrante que ha trabajado, a que tu padre fue un inmigrante también, etcétera, 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 ¿no? Y en ese momento te toca la fibra sensible. ¿Pero por qué te toca la fibra sensible? Porque hay una fuerza de imposición. Claro, y por eso La ahí el problemática filósofo, es que es pensar que la fuerza de imposición es una categoría filosófica y no es algo que está en la realidad y que hace que tú creas que algo es así, ¿no? Y que se puede utilizar precisamente para hacer que verdadee en ti una cosa que no es verdad. ¿Y por qué? Por intereses, ¿no? claro, y ahí está el tema de la mentira, no de la falsedad. O sea, el que dice los migrantes son malos, no solamente dice un juicio falso, que eso, los filósofos, te insisto, es irrelevante, sino que está mintiendo. Y eso es lo que tiene el filósofo que señalar. Eso es una mentira. No porque el juicio sea falso, que lo es, sino porque el verdadear de las cosas no es ese. Lo que verdadea ese juicio no es que sean malos, sino que este señor pues es de tal corriente política o lo que se quiera. Y la Ujú. diferencia entre Armstrong y Sócrates y demás es que en última instancia para los griegos la historia no existe, no han tenido historia. Y entonces es normal que ellos entiendan, y ellos piensan que no han tenido historia, o sea, apenas están medio entendiendo a los egipcios como antecedentes suyos. Y entonces es normal que ellos entiendan que de alguna forma tiene que haber un lugar donde están los truth makers, y esos se acoplarán a nuestros juicios. Por eso no lo resolverá Sócrates, lo resolverá Platón, y ese lugar es el topos Uranos, ¿no? Pero nosotros hemos visto que la cosa no es tan sencilla, que de hecho cuando Aristóteles dice que hay proposiciones de Aristóteles, como esa del esclavismo, lo que se quiera, pero no solamente que el animal tiene logos, no sé qué, está hablando de que el griego es el que tiene logos, etcétera, ¿no? Pero eso lo vemos históricamente y por tanto tenemos que ver que nuestro enfrentamiento, nuestra tensión, mejor dicho, nuestra teoría, nuestro atender al verdadero de las cosas es un atender histórico y que por tanto, independientemente de que podamos mentir o no, sí podemos errar. Pero errar no porque estén ahí las cosas, sino porque la propia realidad junto con nosotros, que somos reales, se va construyendo, ¿eh? Se va construyendo, es construida. Bueno, compañeros, os pediría si queréis que cerréis, Enrique y Gerardo, si queréis. ¿Gerardo? ¿O voy yo? Ujú. Bueno, yo creo que podríamos concluir simplemente señalando cómo en este dinamismo eh, cognitivo, ¿vale? Eh, Como bien salía aquí en la discusión, pues también habría que tener en cuenta ese aspecto histórico, el saber que lo que se está actualizando es una realidad que va dando de sí, eh, y el ver también cómo en esa verdad dual, de alguna manera no está o no se realiza o no se va ejerciendo de una manera caprichosa, sino apoyada en una verdad real y de alguna manera en ese campo de realidad que es propio de la cosa real, y eso todo implica pues eso, un dinamismo, ¿no? Me parece que la discusión ha estado muy interesante y presenta, por así decir, retos, y también es difícil deshacerse de muchos de los términos empleados por Zubiri, ¿no? Porque para exponer lo que él dijo, pues tienes que usarlos, ¿no? Y prácticamente te ata el pensamiento a lo que está escrito allí, ¿no? Y cuesta despegarse un poco, por lo menos es mi experiencia. Pero bueno, esto como comentario, ya no como conclusión. Enrique, muchísimas gracias, adelante.
Sí, no, yo la verdad es que estoy un poco de acuerdo con el exceso de conceptos nuevos, ¿no? Ahora en filosofía o la filosofía que yo intento practicar, es muy difícil introducir un concepto y es muy difícil que el concepto sea un meme, es decir, en el sentido bueno de meme, que se expanda y que la gente lo entiende, ¿no? Y cuando llegas a uno, uf, se consigue algo. Zubiri introduce tantos conceptos y tan complejos que es, pues, hay que distinguir, hay que sacar, ¿no? La paja de, sí, distinguir lo que es accesorio de lo que no es y si yo también retracción, reversión, me pierdo un poco en esa parte, ¿eh? Pero me parece una aportación muy importante de Zubiri, pues, eh, bueno, dos, que han salido en este seminario, muy, muy importantes, cruciales, ¿no? Una es esa idea de que en logos no es logos apofánticos, que es justamente ir contra Aristóteles, me parece clave, y que la verdad, los truveros, aquello que lleva verdad, está en el mundo y no es, está en un campo de proposiciones que es oponerse a otra tradición que viene con mucha fuerza y que es la tradición de Russell y de la filosofía analítica, que viene a su vez como una respuesta o una revuelta, ¿no? Hacia el idealismo. Y bueno, esas dos ideas son claves, pero esas dos ideas a veces creo que hay que matizarlas mejor en la lectura de Zubiri y sobre todo no, quizás no aceptar todo lo que está diciendo Zubiri. Yo por lo menos en algunas cuestiones no me encuentro muy cómodo. Y en el uso de la exigencia, la fuerza de imposición y todas estas ideas o el parecer, y ahí no me encuentro cómodo con ese punto de vista que tiene Zubiri. Así como sí que me encuentro muy cómodo en esas dos ideas que comentaba ahora mismo.